Bendito sea el nombre de nuestro gran Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Le damos gracias a Dios por este día, por esta oportunidad que nos da nuevamente de estar en este lugar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. El día de hoy estaremos laborando para usted en los controles el hermano Robin Parra y en el micrófono el pastor y servidor, por amor de Jesús, John Pirela. Estaremos compartiendo un tema de suma importancia. Vamos a hablar de el capítulo 24 del libro de Mateo, la profecía de Jesucristo sobre los últimos tiempos. Y como es nuestra costumbre en este programa La Voz de Dios, un programa a la luz de la palabra, tenga papel y lápiz en la mano, Biblia abierta, y comencemos la enseñanza sin más preámbulo, directamente con la enseñanza, como siempre lo hacemos, ya que es un programa de estudio bíblico. Hermano, ¿cómo los debería? Mientras yo voy hablando, usted va corroborando todo lo que se vaya a hablar. Usted sabe que estos son temas muy complicados en los cuales cualquiera puede equivocarse porque son temas muy profundos, complicados, que tienen muchas controversias, pero usted debe hacer su trabajo de corroborar todo lo que no solamente yo, sino todo predicador habla, corroborarlo con la palabra y verificar si es así, si no es así, porque usted no puede creer más allá de lo que entiende. Usted no puede creer más allá de lo que entiende, y yo, por supuesto, también haré mi trabajo, que es dar mi punto de vista con respecto a este capítulo, porque si no estuviera seguro de lo que estuviera hablando, hermano, no predicara. Entonces yo voy a dar mi punto de vista. Y recuerde que, como le dije el segmento pasado, en la semana 70 del libro de Daniel, hay muchas perspectivas con respecto a la gran tribulación, al milenio, a las profecías bíblicas. Por eso les recomiendo que usted no solamente me escuche a mí, sino a otros predicadores, y que lea mucho la Biblia, hermano, la Biblia, lea mucho la Biblia. Bien, comenzamos a leer. Vamos a comenzar primero leyendo Mateo 23 desde el versículo 37 en adelante, para que podamos entender el contexto y el por qué y de qué profetizó Jesucristo en el capítulo 24. Para entender mejor el capítulo 24 debemos leer Mateo 23 del 37 en adelante. Dice así: esto fue palabras de Jesucristo, una exclamación que él hizo cuando dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Por supuesto, ese día en que los judíos, de los cuales viene hablando Jesucristo, no verán al Señor hasta el día del Armagedón. Hasta el día del Armagedón. Esta venida que nombra Jesucristo en el versículo 39 de Mateo 23 no es el arrebatamiento de la iglesia, porque le está hablando a Jerusalén, a los judíos, y les dijo: porque os digo que desde ahora no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque ellos no verán a Jesús hasta el día del Armagedón. Es decir, que Jesús estaba llorando y proclamó la venida del Armagedón, no del arrebatamiento de la iglesia. Ustedes han leído en Lucas 21 cuando dice: levantad vuestras cabezas porque su redención está cerca. ¿Por qué la expresión levantar vuestra cabeza? Porque Zacarías, y en el Evangelio de Juan también dice que ellos mirarán al que traspasaron. Ellos van a levantar sus cabezas y mirarán al que traspasaron. Por eso Apocalipsis 1:7 dice: mirá que vienen las nubes del cielo y todo ojo le verá, aún
lo que les traspasaron. Pero está hablando del acontecimiento del Armagedón, donde ellos van a mirar al cielo y dice que se lamentarán y mirarán al que traspasaron. Entonces, leamos ahora Mateo 24. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Es indiscutible, hermano, que el contexto, Jesús va a profetizar sobre Jerusalén, sobre el templo. Jesús va a empezar una profecía que trata especialmente con Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisisteis? He aquí vuestra casa os quedará desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis más hasta el día en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, Jesús va a profetizar sobre Jerusalén. Dice la Biblia en el Mateo 24, versículo 2: respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Son tres preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosa? Lo que Jesús venía hablando del templo. Que Jerusalén iba a quedar desierta, iba a ser destruida. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué venida? La que Jesús dijo. El Armagedón viene hablando de Jesucristo. Le está hablando a los judíos, a los israelitas, al pueblo de Israel. Y el fin del siglo. Versículo 4. La respuesta de Jesucristo dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores, hermano. El hambre, la peste, guerra, nación contra nación y reino contra reino. Es decir que, por ejemplo, no va a ser el presidente y el Estado, lo militar contra otro presidente, sino que la nación completa. Se levantarán naciones, se odiarán. Reino contra reino y nación contra nación. Esto va a ser guerra terrible que van a ver en el mundo. Guerras espantosas, pestilencias, terremotos. Pero esto será principio de dolores. Usted puede comparar estos versos con los primeros sellos del Apocalipsis, y usted se va a dar cuenta que hay un sello que dice que la muerte tomará la cuarta parte de la tierra, pero usará las bestias, espadas, hambre, mortandad, hablando de pestilencia, como por ejemplo la peste negra que mató la cuarta parte de Europa hace muchos años atrás. Pero Jesús dice: esto será apenas principios de dolores. Entonces os entregarán a tribunales y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Porque como dice Isaías: ¿por qué se amontonan las naciones en contra de tu ungido y en contra de tu pueblo? Las naciones se van a odiar, y nosotros vemos hoy en día que las naciones odian a Israel, y no sabemos de dónde sale tanto odio. Hermano, está escrito: todas las gentes por causa de mi nombre los aborrecerán. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.
y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin del siglo. Ahora, en el versículo 15, cuando Jesús dice, por tanto, Jesús va a dar detalles de lo que acaba de decir. Ya ahí en el versículo 14, allí termina el fin del siglo. Allí pasó todo. Sin embargo, Jesús, desde el versículo 15 en adelante, va a dar detalles. Va a dar detalles. Por eso dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Jesús va a dar un detalle. Desde el día en que el pueblo de Israel iba a ver la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y no está hablando, hermano, de Antíoco Epífanes, porque Antíoco Epífanes, lo que sucedió con ese hombre y lo que él hizo en el templo, lo hizo casi 200 años antes de que Jesús diera esta profecía. O sea, es imposible que Jesús haya profetizado del pasado. Jesús está hablando del futuro. Pero este versículo 15 es clave para entender todo lo que Jesús va a hablar desde allí en adelante, de los detalles que va a dar. ¿Por qué? Porque él dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. El que lee, por supuesto, el que lee Daniel, el que leyó la profecía de Daniel. De esto hay mucho que hablar. Hay mucho, de hecho, hay varias perspectivas. Por supuesto, la mayoría dicen que la abominación desoladora será puesta en el templo a la mitad del periodo de los 7 años que va a gobernar el anticristo en el planeta Tierra. La mayoría dice que será la mitad, los 3 años y medio del gobierno del anticristo. Allí se colocará en ese tiempo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, pues. Entonces, hay que respetar esa opinión. Y usted debe investigarlo también, como hombre y mujer de Dios que usted debe investigar, escudriñar las escrituras. Ahora, yo le voy a dar mi perspectiva, mas no es que es así porque yo tengo la razón y porque yo soy el más sabio de los sabios. No, hermano, hermana, no me vaya a malinterpretar, sino voy a dar algo que yo he analizado, que sería bueno que ustedes también lo analizaran conmigo. Y si estoy equivocado o usted tiene otra opinión, usted puede enviar su mensaje al 0426-100-7839 y yo con gusto y mucha humildad estaré dando su opinión también por aquí, por el programa. Leamos Daniel. Jesús habló de la abominación de la desoladora que habló el profeta Daniel. Según la semana 70, en el Daniel capítulo 9 versículo 27, según la semana 70, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, hablando de las semanas número 70 del pacto que hará el anticristo. Dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, el libro de Daniel dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Este versículo es clave. Esta palabra de hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, es decir, que van a haber varias abominaciones, muchedumbres de abominaciones, que el anticristo no va a hacer una sola cosa solamente, sino que va a hacer muchas abominaciones. Por supuesto, hay una en especial, que es la abominación desoladora. Pero dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Punto y seguido. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, coma, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel habla en este versículo de la semana 70 de la muchedumbre de las abominaciones, pero no da el detalle completo de la abominación desoladora. Sin embargo, en el capítulo 12 del mismo libro de Daniel, el Señor le da un detalle a Daniel y le dice en el versículo 11 del capítulo 12 de Daniel, dice,
Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, o sea, desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio, según lo que acabamos de leer en el versículo 27 del capítulo 9, el continuo sacrificio será quitado a la mitad de la semana. Porque dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ok, ya sabemos que el sacrificio es quitado a la mitad de la semana, o sea, los 3 años y medio de la gran tribulación. Versículo 11 dice, y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio, o sea, a la mitad de la semana, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Quiere decir que el anticristo, desde el que comienza la mitad de la gran donde hace cesar el sacrificio y la ofrenda, hasta la abominación desoladora, pasarán 3 años y medio más, o casi 3 años y medio, o un poquito más. No les da el detalle porque no manejo bien el calendario hebreo. Pero lo cierto es que la abominación desoladora faltarán pocos días para que venga el Señor, el Armagedón. Por eso dice en el versículo 12, bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. O sea, bienaventurado el que llegue 45 días después de que la abominación desoladora sea puesta en el templo. Porque después de que la abominación desoladora sea puesta en el templo, que según mi perspectiva, hermano, no va a ser a la mitad de la gran tribulación, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Pero desde que cesa el sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 3 años y medio más. La abominación desoladora será a la final, ya casi llegando el Armagedón. Faltarían solamente 45 días para que venga Cristo. Por eso dice, vamos a leer los 2 versículos para que entendamos mejor. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. O sea, bienaventurado el que llegue a 45 días después de que se coloque allí la abominación desoladora. Ahora, volvamos a Mateo 24. Según mi perspectiva, hermano, y repito, puedo equivocarme, usted verifique lo que estoy hablando por medio de las escrituras. Lo que Jesús viene a hablar, después del versículo 15, Jesús viene a hablar de los últimos 45 días de la gran tribulación hasta el Armagedón. Por eso Jesús habla de días. Y habla en varios versículos, nombra días. No dice años. Dice, versículo 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Esto no era solamente para que no perdiera tiempo, sino que los israelíes, en aquel tiempo los israelitas, ese pueblo, los que vivían en casas, allí el techo de ellos eran de un lodo especial que ellos hacían con pasto y vigas de madera, y ellos podían estar en las platabandas, en sus techos, vivían, y muchos dormían allá arriba y se pasaban de techo en techo, y cuando alguien iba a escapar, escapaba de techo en techo. Por eso Jesús le dice esta expresión y les dice, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no es en invierno ni en día de reposo, porque habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá en los últimos 45 días de la gran tribulación. Por eso la Biblia dice en el Apocalipsis capítulo 12, cuando los ángeles, que el diablo luchó contra el ángel y los ángeles enviaron al diablo a la tierra, dice, ay de la tierra y de sus moradores, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. Es decir, que los últimos 45 días, hermano, después que el diablo vea la abominación desoladora en el templo y el anticristo, ellos todos van a saber, al igual que nosotros, estas profecías. Va a ser estrago, va a ser arraso. Por eso Jesús dice, corran a los montes, huyan, salgan corriendo, no desciendan ni siquiera a su casa, corran. Porque habrá
entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? El pueblo escogido de Dios. Según el Antiguo Testamento, el pueblo escogido es Israel. Según el Nuevo Testamento, hay varios versos que dicen que nosotros somos escogidos por Dios también. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Sin embargo, Jesús le está profetizando a Israel, a los judíos que le están preguntando cuándo serán estas cosas, porque tú estás diciendo que aquí no quedará piedra sobre piedra y que esta ciudad quedará desierta, vacía, y que no te veremos hasta aquel día en que digamos bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús no está hablando de la iglesia, sino que le está hablando a Israel. Por eso dice, y si aquellos días, porque apenas faltarán días para que Él venga, no fuesen acortados, nadie sería salvo. Nadie, hermano. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Vamos a leer, según el Antiguo Testamento, vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 13. Lea conmigo. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 13. Dice de esta manera: Primera de Crónica, capítulo 16, versículo 13. Ok, leemos: Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Si usted lee conmigo el libro de los Salmos, lea conmigo Salmo, vamos a leer, voy a buscarle unos versos que estén allí cerquita para que... Salmo, capítulo 105. Lea Salmo, capítulo 105. Dice de esta manera, capítulo 105, versículo 6. Dice: Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. El mismo Salmo 105, versículo 43, dice de esta manera: Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Salmo 106, lea conmigo el Salmo 106, versículo 5. Para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me gocen la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Es decir, Jesús le está hablando a los judíos. Ellos entendían a Jesús cuando Jesús le dijo: si aquellos días no fuesen acortados, los escogidos no serían salvos. El pueblo de Israel no sería salvo. La iglesia no va a atravesar esta gran tribulación estos últimos 45 días. La iglesia no va a estar por allí, hermano. No va a estar por allí. Aunque hay algunas perspectivas que dicen que la iglesia se va previo a la gran tribulación, que la iglesia va a atravesar todo previo al arrebatamiento, que va a atravesar toda la gran tribulación. Yo no, en verdad, personalmente, yo por lo que he leído no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Yo creo que el arrebatamiento de la iglesia, el comienzo de la gran tribulación, son tiempos, hermanos, son eventos simultáneos que se van a encontrar. Comenzando la gran tribulación, yéndose la iglesia de una vez. La iglesia escapa de la gran tribulación al comienzo. Para mí, ahora hay muchas perspectivas, pero yo creo en lo que Jesús dijo en Lucas 21:36. Velad y orad para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vienen sobre esta tierra. Tampoco estoy de acuerdo con los que dicen que la gran tribulación dura 3 años y medio. No, para mí la gran tribulación dura más de 7 años. Ahora, 7 años, sí estoy seguro que dura la semana 70 de Daniel, la que habló Daniel, que 7 años va a gobernar al anticristo. De eso sí estoy yo seguro, hermano. Pero sin embargo, es mi perspectiva. Usted tiene que escuchar a otros hombres de Dios, porque en estos temas cualquiera puede equivocarse y nunca vamos a dejar de aprender. Bien, pero sigamos leyendo. Versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación cuando no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, aquí Jesús no es que continúa la profecía.
sino que le va a dar también otro detalle. Entonces, hermanos, si algunos dijeren, mira, aquí está el Cristo, o mira, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, y de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Está hablando de Israel en la gran tribulación, donde el falso profeta hará descender fuego del cielo, hermano, y harán señales y prodigios. Y no solamente ellos, sino en este tiempo también vemos cómo se prepara el ambiente y cómo hay tantos falsos profetas en el mundo. Pero él está hablando de Israel. Versículo 26. Así que si os dijeren, mirá, ahí está, en el desierto, no lo salgáis. O mirá, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Está hablando de qué? ¿Del arrebatamiento? No, Jesús les está hablando del Armagedón. Porque él, antes de comenzar la prédica, le dijo, os digo que no me veréis más hasta aquel día. Y le está hablando a Israel, que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Por eso dice en el versículo 28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Qué hace un águila encima de un cuerpo muerto? No son águilas, sino que la mala traducción es lamentable, pero hay muchas versiones que dicen buitres o aves de rapiña, que van a acumularse por los muertos que van a ver, y va a dejar Cristo en el Armagedón, porque es lo único que va a quedar después de que Él descienda, hermano, y aparte su pueblo de Jerusalén, los haga salir de allí, y en Jerusalén lo único que va a quedar es muerte, porque Cristo viene a defender a su pueblo y a cumplir las profecías y a pisar en el lagar con la ira de Dios. Y por eso dice que viene, en muchas profecías lo ven con el vestido lleno de sangre, porque Él viene a vengar a su pueblo. En el versículo 29, Jesús dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿De qué tribulación está hablando? De la que viene hablando en el versículo 15, hermano, en adelante. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora, nosotros no podemos, hermano, confundirnos con respecto a estos soles negros y la luna roja. Sol negro y la luna roja. Sol negro y la luna roja. Esos eventos son parte de la historia y de las profecías bíblicas. Son parte. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque mire, cuando el pueblo de Israel, cuando murió Jesucristo, cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, mire, hermano, cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, en Mateo 27:45 dice que el sol, la tierra se cubrió de tiniebla. ¿Por qué? Porque según los científicos, en el tiempo en que Cristo muere, hubo como un eclipse. Que yo digo, no lo llamo eclipse, hermano, porque 3 días, 3 horas no dura un eclipse, sino que Dios tiene el poder para poner el sol negro y la luna roja cuando Él quiere y desea. Cuando el pueblo de Israel, en el año 70, se cumplió la profecía que el general Tito invadió Jerusalén, la sitió por 5 meses y con 100.000 soldados mataron más de 1 millón de judíos, ese día hubo también sol negro y luna roja. Cuando en 1948, un 14 de mayo, el pueblo de Israel fue y recibió su nación como heredad otra vez, las Naciones Unidas le dieron otra vez el territorio a Israel para que se proclamaran como nación, la nación hebrea. También hubo sol negro y luna de sangre. En el arrebatamiento de la iglesia, que según mi perspectiva es en el sello 6, cuando una gran multitud incontable, innumerable, es vista en el cielo por Juan, delante de la presencia del Cordero, y que venían de escapar de la gran tribulación, para mí es la iglesia. Allí también hubo una señal, sol negro y luna roja. Joel dice que el día del Señor grande y espantoso, hablando de la gran tribulación, no vendrá sin que antes venga la señal, sol negro y luna roja, que también la vemos en el sello 6. En el sello 6 también el pueblo de Israel, Dios escoge y sella 144.000 judíos. Claro, porque la iglesia no va a estar. Desde ese tiempo la iglesia se va y quedan los judíos predicando el evangelio.
o del reino de Dios. Entonces el sol negro, la luna roja, son eventos que siempre van a aparecer en los eventos proféticos, históricos, que habla la palabra de Dios. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos desde los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Estos escogidos que van a recoger los ángeles es el pueblo de Israel. Porque según Zacarías, ese día en el Armagedón, vendrán Jehová mi Dios, y con él vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Lo dice Zacarías en el capítulo 14, versículo 5. Es decir, que en el Armagedón Cristo viene con sus santos ángeles y viene también con toda su iglesia. Pero Él manda a recoger a sus escogidos. Entonces, hermano, ¿qué es lo que le quiero decir? Que esta señal de Mateo 24:29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Esa señal, hermano, siempre va a aparecer, que no podemos confundirla con la de Apocalipsis, capítulos 6 o 6, porque ese es el Armagedón. Y el Armagedón en el Apocalipsis aparece más allá, hermano, de las trompetas. Más allá de la trompeta, por allá, por Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6, versículos 2 y 3 se habla de esa señal, pero ese es el sexto sello. Ahora, en Apocalipsis 17, por allá 19, habla de que la tierra es cegada y bueno, y que viene del Armagedón. Apocalipsis 14, si mal no recuerdo. Ubíquese allí en su casa, así. En el Apocalipsis 14 usted ve que el Cordero viene por el monte Sión y allí comienza a escoger de allí puede, hermano, según las perspectivas de muchos hombres, de allí que comienza más o menos el comienzo del Armagedón, pues. Entonces no podemos confundir esta señal de que habla Cristo en Mateo 24:29 con la señal del arrebatamiento, la señal, porque la Biblia habla mucho sobre sol negro y luna roja. De hecho, la Biblia dice en Isaías capítulo 24, desde el 20 en adelante, dice así: Isaías 24, versículo 20 en adelante, dice de esta manera: temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará el ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine desde el monte Sión en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Es decir, que en el Armagedón también el sol se colocará negro y la luna roja. Por eso podemos entender a Mateo 24, versículo 29, está hablando del Armagedón, no está hablando del arrebatamiento, aunque en el arrebatamiento también habrán señales en el cielo y en la luna. Pero, como dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén. Vamos a dejarlo hasta allí. Por ahora vamos con un tema musical y ya continuamos con más de este tema, Mateo 24. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí.
una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque sé que Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque yo sé Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo ando en su casa y no ando solo. No estoy solo porque no sé Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Yo sé Dios cuida de mí. Cuida de mí. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien, continuamos con esta enseñanza y este estudio acerca de Mateo 24. Quedamos en el Armagedón, capítulo 30 y 31. Dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos, hablando de Israel, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Por cuanto Jesús en este tiempo, todo lo que hemos leído
como no nombra a Jesús el arrebatamiento de la iglesia, muchos dicen que no creen en el arrebatamiento. Por eso es que no creen en el arrebatamiento. Pero es que debemos entender que el contexto de este capítulo, Jesús no le está profetizando a la iglesia, ni le está respondiendo una pregunta que le hicieron sobre la iglesia, sino sobre su venida, el Armagedón, sobre Jerusalén y sobre el fin del siglo. Y la iglesia, por supuesto, no estará en el fin del siglo, hermano. Bueno, eso es para yo, según mi perspectiva, lo que yo veo en la Biblia. Claro, me puedo equivocar, usted puede corregirme, escriba su mensaje y para que estudiemos juntos y analicemos la profecía. Pero sigamos leyendo. En el versículo 32, Jesús dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabe que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Le está hablando no a la iglesia, sino a Israel. En el versículo 34, Jesús no es que cambia la profecía, porque usted va a escuchar desde el versículo 34 como algo distinto en la profecía, pero no es que es distinto, sino que Jesús siempre, en Mateo 24, Lucas 21, siempre dio detalles del arrebatamiento, pero del arrebatamiento de la iglesia. Recuerde que esto es un misterio. ¿Qué dijo Pablo? Os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Porque el arrebatamiento de la iglesia es un misterio y Dios no lo da a conocer del todo así, tan claramente en las Escrituras, que cualquiera que lea la Biblia no lo va a entender, no va a creer en el arrebatamiento, porque el arrebatamiento es un misterio dado por Dios a sus siervos y a los profetas. Ahora, desde el versículo 34 dice de esta manera: de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe. Del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, andaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Jesús no solamente dijo esto acerca del arrebatamiento de la iglesia, sino que nosotros no sabemos, hermanos, cuándo vamos a morir. Y es como está escrito: el hombre muere y de una vez el juicio. Hermano, si usted muere hoy, ya para usted vino Cristo. Por eso Jesús también, esto con respecto al arrebatamiento de la iglesia, como cuando dice como ladrón en la noche, no habla solamente del arrebatamiento de la iglesia, sino de la muerte repentina, individualmente a cada ser humano. De hecho, si seguimos leyendo, Jesús dice, desde el versículo 42, vamos a leerlo. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir. Bueno, según las señales, todavía no viene el arrebatamiento. Todavía se va a tardar un poquito el Señor. Dijera ese siervo malo, dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. O sea, se va al mundo por un ratico porque sabe que todavía no viene el arrebatamiento por las señales. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque el que diga de nosotros, después que tenga el conocimiento de la verdad,
No, me voy para el mundo porque yo sé que Cristo no viene todavía. Hermano, se le puede adelantar el juicio. Si aquel siervo malo dijera en su corazón eso, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Como menos se lo imagina. Quizás no ve la nube, no ve a Cristo en la nube, sino que ve un camión que viene en la carretera. Quizás ve un revólver que le están atracando y lo matan. Hermano, porque se nos puede adelantar el juicio. Porque es mejor no haberme conocido que después de haberme conocido, haberte apartado del santo mandamiento. Porque como dijo el Señor, esta es la condenación del mundo. Que el mundo, la luz vino a ellos, pero ellos amaron más las tinieblas antes que la luz. Entonces se le adelanta el juicio. Porque no son ignorantes, sino que con el conocimiento voluntariamente deciden darle la espalda a Dios. Por eso Pablo dice, Dios, yo fui perseguidor de la iglesia, injuriador. Pablo asolaba a la iglesia. Le hizo mucho daño a la iglesia. Fue testigo en la muerte de Esteban. Pero Pablo le dice a Timoteo, por cuanto lo hice en ignorancia, Dios me recibió a misericordia. Pero si aquel siervo dijera en su corazón, ay, bueno, mi Señor, tarde en venir, yo tengo el conocimiento y sé las señales. Yo sé cuándo viene el arrebatamiento. Tengo tiempo para irme al mundo y regresar a la iglesia. Ay, hermanito, os digo que el Señor vendrá en el día que tú menos esperas y a la hora que tú menos te la imaginas. Y te castigará duramente y pondrá tu parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso nosotros como iglesia debemos siempre tener en mente y en el corazón, mi Señor viene hoy. Mi Señor viene hoy. Hoy tengo que comportarme, tengo que hablar, tengo que actuar como mi Señor, como si mi Señor viniera hoy. Y tengo que estar delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que exponemos bien la palabra de verdad. Como dice Pedro, para que aquel día no nos alejemos de él avergonzados. Hermanos, debemos estar en santidad, leer la palabra, aplicarla a nuestras vidas, buscar de Dios cada día, reconocer que lo necesitamos, reconocer que Él es el único sabio, reconocer que Él es nuestro guía, reconocer que Él es el que nos sustenta, que Él es el que nos da el querer como el hacer de su buena voluntad. Reconocerlo como nuestro Dios y en nuestros caminos, y tener su palabra como lámpara que nos alumbra el camino. Como dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Lumbrera a mi caminar. Hermano, hágase el cargo que ahorita, más tarde, llega el Señor. Ore, dele gracias a Dios. Y no es que yo estoy diciendo que no le estoy poniendo fecha a la venida del Señor, no. Simplemente que el Señor puede venir a la hora que no pensamos, a la hora que no sabemos, individualmente, hermano, por cada uno de nosotros. Por eso, hermano, mire, lea conmigo Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis 3. Apocalipsis capítulo 3. Habla también del ladrón en la noche. Dice de esta manera. Esto es a la iglesia de Sardis, en Sardis. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El ángel es el mensajero, un líder en la iglesia. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Quiere decir que el ladrón en la noche no es solamente con respecto al arrebatamiento, hermano, sino que el Señor individualmente puede venir por mí, por ti, el día de hoy. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermano? Vivir una vida como si el Señor llegara ese día. Vivir una vida como si el Señor llegara ese día. Así que, hermano, reflexione sobre su vida. Ponga en orden su familia, su vida en Cristo. Si usted no conoce al Señor Jesús, si usted no sabe qué es el Evangelio, déjeme decirle
que el Evangelio es la buena noticia que Dios el Padre nos envió por medio de su Hijo Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo a morir en la cruz, para que todo aquel que en Él cree sea salvo y no perezca. Dios hoy te llama, y como dijo el apóstol Pablo, somos instrumentos de Dios y rogamos en nombre de Dios, reconciliados con Dios, vuestro Creador. Reconcíliate con el Señor, pídele perdón por tus pecados, arrepiéntete y el Señor perdonará tus pecados, y desde ese día serás hijo de Dios. Porque dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que sí le recibió, Él le dio el poder, la potestad de ser llamado hijo de Dios. La potestad de ser llamado hijo de Dios. Así que si tú no eres cristiano, te doy un consejo: conviértete al Señor, arrepiéntete de tu pecado, búscalo, que Él es el único que salva, el único Jesucristo, el único que murió por ti y pagó por tus pecados, por tus iniquidades en la cruz del Calvario. Si no es por medio de Él, nunca llegarás al Padre, porque Él mismo lo dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. No hay un nombre dado a los hombres por el cual puedan ser salvos, sino por el nombre de Jesucristo. Él dijo: venid a mí. No a María, no a San Benito, no a José Gregorio. Venid a mí, todos los que estéis cargados, cansados, turbados, y yo os haré descansar. Porque Él promete un descanso eterno a nuestras almas. Juntamente con Él nos promete vida eterna. Él dijo: ¿creéis en Dios? Cree también en mí. En casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues y os prepararé lugar. Y si os prepararé lugar, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Así que, hermano, que en tu vida no sea en vano lo que aconteció en la cruz del Calvario. Aprovecha este beneficio de gracia, este beneficio divino hecho por Dios el Padre mediante su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, por amor a ti. Acepta que Él es tu Salvador, pídele perdón y únete a Él, y Él te salvará de todas las cosas que hablamos en este programa el día de hoy, de todo lo que Él dijo en Mateo 24. Acepta al Señor, porque habrá entonces gran tribulación, hermano, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y eso no es nada comparado con la perdición del alma, con una eternidad en el lago de fuego. Así que, hermano, este fue tu programa, La Voz de Dios, un programa a la luz de la palabra. El día de hoy estudiamos Mateo 24. Fue un privilegio para mí compartir este tema y todos aquellos temas que Dios me dé la oportunidad para compartir con ustedes. Le invito a nuestra congregación, la Comunidad Cristiana La Voz de Dios. Estamos ubicados en Sabaneta, por los frentes de la Clínica Zulia, subiendo por el Restaurante Domingo, a la tercera cuadra mano izquierda, allí en esa esquina. Allí estamos ubicados. Allí tenemos servicio los miércoles a las 7:30 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana. También tenemos una congregación en Santa Cruz de Mara los días jueves y domingo. Tenemos servicios allá en Santa Cruz de Mara, carretera El Moján, sector Planetario, detrás del Planetario. Usted pregunta por allí, la iglesia La Voz de Dios, el pastor John Pirela o el hermano Derwis, y usted lo van a ubicar. Allá tenemos servicios los jueves y los domingos a las 7 de la noche. Para más información, usted me puede llamar o enviar un mensaje al 0426-100-7839. Gracias, hermanos, por sus mensajes, de verdad, muchas gracias. Ustedes saben que a mí no me gusta leer todos los mensajes, ya que tengo un programa que solo dura 1 hora, no me alcanza el tiempo, pero usted sabe que le respondo por mensaje.
Dios le bendiga, hermano, muchas gracias. Muchas gracias. Dios bendiga también a la familia Balsa. Dios le bendiga y le guarde, hermano. Saludos a todos. Este programa La Voz de Dios sale al aire de lunes a viernes por la 95.9 a las 7 de la noche. De lunes a viernes por la 95.9 a las 7 de la noche. Bajo la supervisión de Douglas Áñez. Y los sábados salimos por la 92.7 a las 8 de la mañana y a las 12 del mediodía. Y a la 95.9 también los sábados a las 12 del mediodía y a las 2 de la tarde. Así que, hermanos, muchas gracias por escucharnos, por permitirnos enseñarle en este tiempo. Muchas gracias por su mensaje. Dios les bendiga y les guarde. Jesucristo les ama. Hasta el próximo segmento.